Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Forcan Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en la charla La configuración de los espacios independientes de arte en México con Eliud Nava. Eliud Nava vive y trabaja en Monterrey, doctorando en filosofía con orientación en estudios de la cultura, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en estética y arte por la UAP. Además, es maestro en tecnologías digitales interactivas en la comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Patronato de Arte Contemporáneo PAC, de la Fundación Carolina, así como becario CONACYT para la investigación académica. Artista interdisciplinario, investigador, curador y gestor cultural, ha exhibido su trabajo y curado exhibiciones de arte y diseño en diferentes galerías, espacios independientes, centros culturales y museos de México y el extranjero. Ha impartido talleres, seminarios y ponencias en diversas instituciones, publicado artículos académicos y ensayos en distintas plataformas editoriales. Actualmente funge como director de la plataforma Transliterado y es parte del Consejo Curatorial de las Artes Monterrey. En la charla de hoy nos presenta un panorama sobre la configuración de los espacios independientes de arte en México durante la segunda mitad del siglo XX, a partir de los contextos históricos que incidieron en su nacimiento y desarrollo. Sin buscar una genealogía precisa, se hará un recorrido conciso para abordar su legado, que es hoy en día la plataforma en la que se insertan los espacios alternativos relacionados con la promoción de las artes. El trabajo pretende, asimismo, develar los mecanismos por los que, en particular, las artes visuales se han mantenido en constante evolución y cambio. Los puntos a considerar en el trabajo son la Revolución Mexicana y la promoción de las artes, la generación de la ruptura y los espacios independientes, las prácticas disidentes en México y los espacios altos, y también las artes visuales, la globalización y los espacios expositivos. Les recordamos que este es un espacio de diálogo y que pueden comentar o preguntar a través del chat en esta transmisión. Al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas en las que Eliud nos hará el favor de responder a estas preguntas. A continuación doy la bienvenida a Eliud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también al Festival de Arte Nuevo por esta oportunidad. Y pues bueno, les voy a platicar un poco sobre este tema, que es un tema que a mí me apasiona, tanto que es parte de mi investigación y producción artística, que se basa justo en los conceptos de independencia, el término alternativo, de lo autogestivo, del pensamiento divergente, de lo otro, de lo instituyente, de la imaginación. Bueno, manejo distintos conceptos que están flotando ahí en las investigaciones que ya llevo años realizando, aproximadamente unos 10 años trabajando en estas líneas. Y pues específicamente esta pertenece a la investigación que hice para obtener el grado de maestro en Estética y Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que cuenta en sí esa maestría con el apoyo CONACYT. Entonces, bueno, pues este es el primer capítulo de esa tesis de maestría. Y pues voy a entrar de lleno en él porque creo que es un tema que justo nos devela el panorama en el que actualmente estas prácticas disidentes en nuestro país pues están sustentadas o están fundamentadas. Y bueno, voy a compartir pantalla. Aproximadamente voy a platicar unos 30 minutos, unos 40 minutos, y ya después, pues vamos a dar pauta a la parte de preguntas y respuestas, y pues ojalá que se animen a participar. A ver, comparto aquí pantalla. Ajá. Ahí, bueno. Pues la presentación o el tema es la configuración de los espacios independientes de arte en México
aunque está fechado de 1950 a la actualidad o al 2010, porque realmente fue ese periodo de tiempo en el que al inicio lo estipulé, pero ahorita que estoy haciendo el doctorado amplío esas fechas y pues lo llevo a la actualidad para tratar de ver, alcanzar qué es lo que está sucediendo en la actualidad, aunque bueno, tratar de aprender el momento actual pues se percibe muy subjetivo, ¿no? En este caso es una especie de historiografía, no le quiero hablar tal cual porque no lo hago genealógicamente, aunque sí tiene una línea de tiempo, pero no me voy cada año tratando de descubrir qué era lo que sucedía en el ecosistema del arte mexicano. Entonces, por eso mismo no me gusta decir que es un tanto historiográfico, pero tiene de ello y además, pues, trabaja todas estas cuestiones de la historia que se acercan a las manifestaciones estéticas y artísticas, culturales, en este caso de nuestro país, México. Entonces, bueno, ya lo comentaron ahorita a la entrada, haciendo el abstract, el resumen sobre esta investigación. Estos son los 4 temas. Son 4 tiempos que de alguna manera yo he percibido a través de esta investigación de encapsular sucesos, momentos que estuvieron ocasionando todas estas manifestaciones y los cambios identitarios en la imaginación, sobre todo por parte de los artistas, de los gestores, de los agentes que están involucrados en todo este circuito artístico del que vamos a hacer mención. Entonces, bueno, pues voy a poner primero el contexto, que es justo la primera parte, que es la Revolución Mexicana y cómo esta nueva institución empieza a promocionar el arte. En cada una de estas etapas vamos a encontrar un proceso de ruptura y institución, ruptura e institución, porque es un proceso natural del ser humano, es el proceso de la imaginación del ser humano, en el que constantemente se está revisando y se está reestructurando. Entonces, bueno, como lo podemos ver desde lo micro, desde el sujeto, desde la psique del sujeto, lo podemos ver hasta en sus entes sociales. Entonces, aquí lo vamos a ver de una manera muy clara, cómo lo que se instituye viene elementos de nuevas imaginaciones o reimaginaciones que rompen con ello, se vuelven instituyentes para volver a convertirse en instituciones. Entonces, bueno, es un proceso cíclico que vamos a observar en esta línea de tiempo. Bueno, pues ya, voy a entrar porque luego me voy a acabar todo el tiempo y hay que hacer ahí una pequeña charla si acaso se animan o alguien que esté ahí sintonizándome, escuchándome, pues se atreve o le gustaría debatir. Así que bueno, pues adelante. La pregunta que hago para poder contestarme todas estas inquietudes, pues es justo esa, cómo se configuraron los espacios independientes de arte en México. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo mismo, sin estar completamente consciente de lo que estaba desarrollando, pero sí con el empuje de querer hacerlo, pues instituí, por decirlo de alguna manera, en mi práctica, un espacio independiente de arte que se gestó desde el 2008 y que finalizó este año en el 2020. Y bueno, pues son 12 años de trabajo. Y en algún momento, justo a los primeros 2 años, pues yo empezaba a decir, ok, ya voy comprendiendo todas estos modos de producir arte, pero quiero entenderlo de la manera más pertinente y por eso mismo me hice esta pregunta y que es la base que me lleva a hacer esta investigación. ¿Cómo se configuran los espacios independientes de arte en México? Entonces, bueno, si nos vamos un poco más atrás, si nos vamos a la historia occidental específicamente, porque, bueno, tratar de hablar de historia del arte, pues la verdad sería muy ambicioso de mi parte, no me llega el conocimiento para poder hacerlo, porque hablar historia del arte, entonces tendríamos que incluir otras regiones que normalmente la historia occidental del arte no suele abordarlas. Entonces, bueno, podríamos encontrar algunos dejos de independencia en cuanto a espacios que van a romper con lo oficial,
pues lo podemos encontrar desde los salones de París, ¿no? Cuando los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Que fueron los primeros, o de los primeros grupos, a lo mejor es que en el romanticismo, el neoclásico, por ahí, donde ya se está dando la ilustración, se hayan presentado estas formas de romper con lo académico que deja el barroco, sobre todo, que deja toda la entrada del Renacimiento, la entrada de la modernidad, y que pues va a gestar todo esto y se ve ahí consolidado en la ilustración. Pero bueno, regresando al punto, mediados del siglo XIX, pues en Francia podemos encontrar actos de independencia por parte de los impresionistas. Pero bueno, regresemos a nuestro contexto, que es México. ¿Qué es lo que está sucediendo? México, siglo XIX, sabemos que es un país que se está tratando de formar con todos los conflictos históricos y sociales, desde la misma concepción de nación, toda fragmentada, hasta la reforma o la llegada de Porfirio Díaz, pues nuestro país vive etapas de mucho movimiento, muy convulsas, ¿no? Entonces, ya cuando llega la Revolución Mexicana, que rompe toda la situación porfirista, el porfiriato, pues entonces va a reimaginarse completamente, o tratar de reimaginarse, porque bien puede haber algunos bemoles ahí que podríamos discutirlos, pero que no acontece aquí a los objetivos de esta plática. Entonces, bueno, lo que sucede es que ya, bueno, se lleva a cabo la revolución y se empieza a instituir un nuevo régimen, ¿no? Que es la revolución instituida, ¿no? Inclusive ahí aparece el Partido Revolucionario Institucional, algo chistosísimo, después, porque ontológicamente una revolución es difícil que se instituya, porque por sí misma la revolución es algo instituyente, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que en esos años el presidente Calles, específicamente, bueno, desde Álvaro Obregón ya viene todas estos actos de tratar de gestar una nueva identidad mexicana, una que no estuviera tan aderezada a los ideales franceses o a los ideales positivistas que sobre todo en el porfiriato estaban muy presentes. ¿Qué es lo que sucede? Pues uno de los grandes intelectuales mexicanos de la época, que es José Vasconcelos, con todo lo que signifique, porque pues tiene grandes detractores esta figura, pues empieza a gestar una nueva identidad mexicana. ¿Por qué? Porque a él se le invita a formar parte de la Secretaría de Educación, a formar parte de la dirección, después fue parte también de rector de la Universidad la Universidad de México, que en ese momento pues todavía estaba buscando ahí ciertas leyes orgánicas de funcionamiento, ¿no? Bueno, total, entonces lo que hace Vasconcelos es de que va a crear todo este nuevo imaginario basado mucho en la identidad anterior a la colonia. Un grave error, digo yo, porque la colonia también pertenece a nuestra psicología, a nuestra psique, a nuestra identidad. Y bueno, pero trata de rescatar este pasado, pues, añorado, con toda la imaginación de los indigenismos, narrativismos sociales, este imperio azteca, el imperio tolteca, el imperio maya, ¿no? Rescatarlo y convertirlos en objetos culturales. Entonces, desde la universidad, desde la Secretaría de Educación al inicio, pues Vasconcelos va a proyectar un programa en la que va a buscar reconfigurar ese pensamiento en la sociedad mexicana. Entonces, bueno, ahí empieza a invitar, ya vemos ahí un acto de selección o de aquellos personajes que van a ser fructíferos a su ideal de construir este nuevo imaginario. Y pues ahí aparecen pues Diego Rivera, ahí aparece David Siqueiros, ahí Orozco, ¿no? Bien, pues entonces los muralistas empiezan ahí, empieza todo un movimiento estético y conceptual en el arte mexicano que después se va a conocer como la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces tenemos el movimiento muralista y tenemos la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Que a través de todos sus mecanismos
a través de todas sus herramientas, de todos sus medios, va a iniciar una nueva forma de percibirse como mexicanos. Aderezado de muchas ideas, recuerden que la Revolución Mexicana se está gestando a la par de la Revolución Rusa, comparten muchos de su pensamiento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que tiene este corte socialista que todos bien sabemos, ¿no? Sin embargo, como todo sistema social humano, pues tiene sus aciertos y sus errores, ¿no? Y en este caso, pues se empieza a configurar un grupo muy, muy específico de productores artísticos, de gestores, de pensadores sobre el arte. Entonces, aquellos pintores, aquellos artistas, aquellos escultores que no comulgaban con las ideas de este movimiento muralista, de esta Escuela Mexicana de Pintura, pues se veían de cierta manera rechazados por este grupo que desde Vasconcelos pues se va a estar gestando y va a empezar a instituirse dentro del imaginario mexicano y evidentemente, ya siendo más específicos, dentro de la producción artística que se está haciendo en nuestro país. Bueno, ya después, ya en los años 30, empiezan los primeros de estos tres muralistas, de los grandes muralistas, Orozco, por ejemplo, pues es el primero que dice, no, ya está agotado esto del movimiento muralista, empieza como a ser disidente y ya pues a partir de los años 40 el movimiento muralista de la Escuela Mexicana de Pintura pues cede ante nuevos imaginarios, que es justo de lo que vamos a estar platicando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Ahí hay un artista que es Rufino Tamayo, que de alguna manera sus estéticas, porque no sus temáticas seguían estando hablando acerca de ese pasado histórico mexicano, de ese pasado indigenista, por decirlo así, pero no llevaban este halo de patriotismo, nacionalismo, de cierto romanticismo sobre la identidad del mexicano, recuperar esa antigua esencia del ser, negando de cierta forma aquella etapa que fue la colonia, que vuelvo a repetir, pues no era que se negara, sino asimilara hacia nuestra constitución ya mental y identitaria, ¿no? Pero bueno, ahí Rufino Tamayo no encuentra mucha cabida en este sistema que es el movimiento muralista, en este Escuela Mexicana de Pintura, e inclusive porque a quien le llegaba normalmente todas estas pues encargos era a Diego Rivera, y Diego Rivera después los pues delegaba hacia los otros artistas pues para hacer murales o alguna exposición o demás. Entonces ahí había una especie como de situaciones de encuentros entre estas posturas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí podemos encontrar uno de los primeros manifestaciones que de cierta manera que se tiene registrado bajo anotaciones históricas y demás de Rufino Tamayo, porque pues al no encontrar este eco con esta institución que está teniendo cada vez más fuerza, pues él decide rentar un local en 1925, ahí en el Parque América de la Ciudad de México. Pues él renta un local y cuelga sus pinturas y él pues manda a hacer las invitaciones, las entrega e invita a las personas por su cuenta a que asistan a esta exposición. Entonces ahí ya vamos a encontrar como una primera pauta de decir, ok, bueno, si este circuito, si este sistema, si este aparato inclusive que está ahí dialogando sobre qué es el arte y cómo se debe presentar el arte, etcétera, no entro, pues entonces yo lo hago, ¿no? Rompo con esto y yo no necesito de esto para poder mostrar mi trabajo artístico. Entonces, uno de los primeros gestos de esta noción de la autogestión la podemos encontrar en Rufino Tamayo y en este acto. ¿Qué es lo que sucede? Que en los años 30 empieza a entenderse, o claro, no voy a hacer mención de todo lo que sucede porque
repito al inicio, no es la intención de esta investigación, simplemente ir viendo esos como migajas que voy encontrando yo, ¿no? Sobre esos actos históricos, y encontramos que empieza a gestarse esta noción de autogestión, y en los años 30, justo en 1934, va a aparecer esta galería, que es Galería Espiral, hay inclusive otras referencias anteriores a estos años, que la van a configurar la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de la Gráfica Popular. Y después, en 1935, va a aparecer una de las galerías más antiguas que existen en México, que es Galería de Arte Mexicana. Justo la va a fundar Carolina Moore, que también pertenecía en sí, renuncia a un puesto dentro de la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Instituto Nacional de Bellas Artes, etcétera. No recuerdo bien ahorita, perdón, el nombre específico de la institución, pero decide ella, y en su casa, en la sala de su casa, va a inaugurar la Galería de Arte Mexicana. Entonces, en la sala de su casa, ahí vemos otro interés de tratar de darle cabida, porque en esos años estaba, pues, como les digo, el muralismo todavía está muy fuerte. Es el momento en que los muralistas están en Estados Unidos y están influenciando a los artistas que después van a gestar todo el expresionismo abstracto en los Estados Unidos. Muy extraño, porque cómo da vueltas ahí el destino del arte, porque todo esto después se convirtió en el baluarte del capitalismo norteamericano, desde esta estética, y cómo esos encontronazos socialistas con los Rockefeller y todas estas situaciones en Estados Unidos desde el muralismo mexicano, ¿no? Pero bueno, total, acá este punto es que Carolina Moore quiere darle cabida a estas manifestaciones estéticas que están empezando a llegar a México, que ya en Europa, siguiendo este eurocentrismo que desgraciadamente a veces estamos muy anclados a él, siguiendo esto, pues bueno, en Europa ya se dieron estas vanguardias heroicas. Estuvo desde finales del siglo XIX y principios del XX, pues ahí están los fauvistas, los expresionistas, los cubistas, el dadaísmo, el futurismo, etcétera, ¿no? Entonces son estéticas que están arraigándose en Europa, que están moviéndose a Estados Unidos, que se están moviendo a México y a Latinoamérica también, ¿no? Pero claro, como en México está tan fuerte el movimiento muralista y está tan fuerte la Escuela Mexicana de Pintura, pues todas, sobre todo las abstracciones, pues no, de repente ahí no eran muy bien recibidas. Sin embargo, el surrealismo sí es una de estas vanguardias históricas o heroicas, o primeras vanguardias, como quieran llamarle desde la historia del arte, que van a ser asimiladas en México y van a ser, pues, promovidas, ¿no? Pero bueno, entonces dice Carolina Moore, y como si fuera novela, ¿no? Pues voy a darle cabida a esta otra manifestación, ¿no? Vamos a intentar hacerle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay otro momento histórico muy importante que va a ser funcional para la historia del arte mexicano, que es la llegada de los transterrados españoles. ¿Qué está sucediendo en los años 30 en España? Pues entra todo este conflicto de la Guerra Civil Española, están ahí los liberales, los republicanos, perdón, contra todo Franco, Europa ya está entrando en la Segunda Guerra Mundial, o sea, la situación está pues muy complicada en Europa, y los españoles, recuerden aquella permiso que da Lázaro Cárdenas para que llegue este buque, que por cosas divertidas en España se le tiene de muy buena estima a este acto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, bueno, llegan los transterrados, y los transterrados, pues vienen científicos, vienen poetas, vienen pintores, escultores, vienen teóricos, pues vienen una gran cantidad de personas intelectuales que van a enriquecer el ambiente artístico, el ambiente cultural, sobre todo de la Ciudad de México, porque sabemos nosotros que somos un país muy centralista, y lo seguimos viendo todavía, desgraciadamente, y pues bueno, los transterrados van a empezar a
entrar con estas manifestaciones, hay mucho diálogo entre los artistas mexicanos, los artistas españoles, empiezan otras manifestaciones. Entonces, estos artistas, al no encontrar cabida en todo este movimiento muralista y en la Escuela Mexicana de Pintura, pues van a empezar a gestar sus propios espacios de arte, van a empezar a gestar sus propias galerías. Entonces va a empezar un desprendimiento de la Escuela Mexicana de Pintura y un desprendimiento del muralismo, que ya en sus últimas manifestaciones, la verdad, ya era agotado, ya en los años 40, el Partido Revolucionario Institucional y toda la maquinaria empieza a dejar entrever, ¿no?, sus mecanismos de corrupción, por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo acá, en esta otra parte instituyente, empieza, hablando específicamente en el arte, pues empieza a tratar de abrirse paso ante esas estéticas, ante esas temáticas tan rígidas ya en los años 40. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues llega esta nueva generación, o se gesta una generación, o se le nombra así a un conjunto de artistas intelectuales que se le va a conocer como la generación de la ruptura. Y su nombre ya lo dice. ¿Qué están rompiendo? Pues están rompiendo con el muralismo, están rompiendo con la Escuela Mexicana de Pintura, y se va a hablar ya de los primeros espacios independientes, no con la palabra independiente, porque esta palabra, junto con la palabra de alternativo, pues es muy de los 90, que a últimas fechas, sobre todo aquí en Monterrey, ya estamos hartos de estar discutiendo si es independiente, alternativo, híbrido, autoconceptivo, de autor, etc. Entonces, bueno, los integrantes de la generación de la ruptura van a empezar a gestar estos espacios, nuevas estéticas, sobre todo en nuestro país, la abstracción, tanto lírica como geométrica, otras maneras de abordar las temáticas indigenistas y socialistas, o temáticas muy existencialistas que justo se están dando ya al inicio de la década de los 60, que van a ser todas las segundas vanguardias o las neovanguardias. Entonces, bueno, pues sí, ya todo este mezcolanza de mexicanos, latinoamericanos, norteamericanos, europeos, de otras partes del mundo, pues poco a poco va a empezar a preparar un ambiente en la Ciudad de México en los años 50, en los años 60, que va a hablar sobre esa búsqueda de lo cosmopolita, ¿no? De que será ese espejismo que ya después se le conocerá como cierta posmodernidad. Ideas que pues simplemente ya han sido abandonadas. Entonces, bueno, los años 50, estas son las galerías, una de las galerías más, o de las galerías que más están trabajando, la Galería Pris, está la Galería Tussaud, Proteo y la Antonio Sousa, ¿no? En los años 50 podríamos mencionar esas galerías. Y ya en los años 60, donde ya la generación de la ruptura empieza a instituirse, empieza a convertirse en el arte oficial. Eso es lo que están haciendo los jóvenes que en los años 40, quienes en los años 40 y en los años 50 estaban rompiendo con todo esto, empiezan a convertirse, pues, ya están más grandes, ya ha pasado una generación, ya ha pasado una década, empiezan a convertirse en los actores de ese ya panorama un tanto oficial. Entonces empieza a instituirse las estéticas de la ruptura. Pero ya en esos años 60 también va a empezar a surgir otra mentalidad que viene muy empujada por la aparición de este hiperconsumismo capitalista, los primeros dejos del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque pues, ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la confrontación con la Unión Soviética, la Guerra Fría, va a empezar a hablar de un nuevo estadio, ¿no? En la identidad, pero ya global. Y el mexicano, evidentemente, aunado con todo esto que si sí, que si no, que si lo indígena, que si lo colonial, cuál es el México moderno, qué es la modernidad en un país como el nuestro, bla, 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 bla. Pues entonces ahí entra en los años 60 y se va a presentar otra ruptura más. Justo por lo mismo, porque estas estéticas de la generación de la ruptura empiezan a oficializarse, empiezan a instituirse, empiezan a legitimarse. Entonces, bueno, inclusive desde toda la configuración oficial,
pues va a aparecer un museo, que es el Museo de Arte Moderno, que está ahí en el bosque de Chapultepec. Que no me hagan hablar acerca del proyecto del bosque de Chapultepec. Pero bueno, en 1966 se inaugura este Museo de Arte Moderno. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Pues que el Estado convierta el estado del arte en arte de Estado. Por eso entra ahí todas estas estéticas del geometrismo, entra aquí toda esta abstracción y este es el nuevo arte que pregona el Estado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No, pues si el Estado se está convirtiendo en represor, si le estamos hablando de Ordaz, Echeverría, de todos estos momentos que en nuestro país pues sabemos cómo terminan en estas situaciones tan fuertes, pero que son parte de nuestra identidad, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a rechazar esas estéticas, se empiezan a rechazar también esos pensamientos, esos conceptos. Entonces, bueno, ¿desde dónde lo van a hacer? ¿Desde dónde lo van a lograr? Utilizando los mismos mecanismos que utiliza la generación de la ruptura, es decir, gestando sus propios espacios, gestando sus propias identidades, reimaginándose. Por eso les digo este concepto de imaginación, que yo específicamente lo abordo desde Cornelius Castoriadis, aunque también se puede revisar desde Taylor, pero de distintos enfoques. En el caso de Castoriadis habla sobre este magma, este acto, este universo al que el ser humano puede acceder con múltiples nociones e identidades y definiciones o significados para poder utilizarlo a su favor y reimaginarse constantemente, ¿no? Pues bueno, en este caso, la generación de la ruptura es lo que hace, rompe con la Escuela Mexicana de Pintura, se vuelve ella misma en un arte oficial, ¿y qué es lo que pasa? Pues ¡pum! Otro momento más de cambio social con fuerza, ¿no? Que es todos los movimientos de la transgresión y las disidencias, que de alguna forma llega a un epítome con este movimiento estudiantil del 68, que no únicamente se da en la Ciudad de México, también aquí en Monterrey hubo unas reacciones y en otras partes de México y en otras partes del mundo, inclusive fue Toronto, París, Tokio, Ciudad de México, entre otras ciudades, ¿no? Entonces, aquí vemos otro momento en el que se piensa en instituir, se es instituyente en esos momentos, ¿no? Y se va a ver muy materializado en la concepción del Salón Independiente del 68, cuando muchos de los artistas de la generación de la ruptura todavía tienen mucha influencia acá, son invitados a esta exposición solar, para celebrar lo que van a ser las Olimpiadas en México, y pues hay ahí unos lineamientos en la convocatoria que no agradan mucho, y pues van a reaccionar ante eso, gestando su propio salón independiente. No dura mucho, duran 2-3 años estos salones, después quedan en el olvido, pero bueno, esa noción, es más, eso es como lo último reaccionario que hace la generación de la ruptura. Porque a partir de ahí, muchos de los de la generación de la ruptura deciden participar en la exposición solar, y pues ante los ojos de ciertos agentes artísticos o de cierta parte del circuito, ya son percibidos como pues no transgresores, no disidentes. Entonces, bueno, pues todos estos otros dicen, ok, el Estado nos está quitando los espacios, porque pues ahí está Tlatelolco, ahí está todas estas manifestaciones en la Ciudad de México que son tomadas por la fuerza, por el gobierno, y pues los artistas van a reaccionar, ok, hagamos del espacio público nuestro espacio para hacer arte. Pero ¿qué características debe tener este arte? ¿Cómo debemos de concebirlo? Pues vamos a concebirlo efímero, vamos a concebirlo que sea al instante, que sea vivir el arte en el momento, inclusive acercándose a lo performático. Entonces, bueno, pues empiezan a aparecer una serie de grupos, grupo tal que hace tal pieza, tal instalación efímera, grupo tal en otra parte, grupo tal en tal, bla, bla, bla. Bueno, entonces por eso esa generación se le va a conocer como la generación de los grupos. Que a últimos años, ya llevan como unos 15 aprox, el MUAC pues está haciendo revisión
de todo este movimiento, que bien podríamos hablar de todo eso, porque salió el libro de la era de la discrepancia, de dónde viene, cuál es la editorial, y no hay, es por eso que no hay una historia única, hay múltiples historias a mi punto de vista, entonces ahí se va entretejiendo a manera en que se van develando cada una de estas historias en la dermis, si queremos decirle así, de lo social. Entonces, bueno, los grupos empiezan a gestar estas piezas artísticas, rechazan las imposiciones oficiales, buscan otros modos, alternativas para poder producir el arte que consideran deberían de estar haciendo. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí está el mural efímero en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, obra 68, también fue una exposición muy importante y pues protestaban sobre la represión que se estaba viviendo en esos años, ¿no? Entonces, en los años 70, la generación de los grupos fue una generación que sí conllevó mucho empuje hacia esto de tomar el espacio público, hacia esto de ir y romperle formalidad al recinto que presenta arte. Y decir, no, el arte puede estar en cualquier parte, o con la intención, o con la conciencia, con las nociones, con el conceptualismo inclusive, decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, ¿qué es lo que empieza a suceder? Pues en los años 70 aparecen todos estos, hay más, pero podríamos hablar de esto, está Centro de Arte Independiente Las Musas, Cooperativa de Cine Marginal, Arte Otro, Tepito Arte Acá, Proceso Pentágono, La Compañía, Marzo Germinal, Fotógrafos Independientes, Grupo Mira, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esos son los años 70, ahí están las razones que llevan a estos artistas y se dan cuenta cada uno de estas generaciones que estoy haciendo pauta llevan sus propias nociones, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que en los años 80 todo este empuje empieza a desaparecer por muchos motivos, porque los grupos se van hacia los movimientos políticos y más sociales, o su propuesta artística se agota. Y se ve muy claro en los años 80, sobre todo cuando aparece el sismo, aunque el sismo de la Ciudad de México de estos años, de 1985, va a reactivar a la sociedad de muchas formas, también desde el arte, y también van a estar surgiendo otros espacios muy emblemáticos como estos, pero ya no es esa noción que se tenía en el pasado, porque son otras las realidades, evidentemente, porque son otros los temas que están ahí sobre la mesa y que se tienen que discutir. Sin embargo, ya nuestro país, con su clara dependencia a Estados Unidos o al mercado estadounidense junto con Canadá, que se empieza a conformar este bloque norteamericano y que se empiezan todas estas pláticas desde los años 80, finales de los 80, bueno, y que después va a llevarnos al Tratado de Libre Comercio, pues cambian los intereses de los artistas, cambian sus preocupaciones ante esta situación de entrar en este concierto del primer mundo, terminología que a mí me molesta mucho utilizar, pero bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que empieza a suceder? Pues los artistas quieren dialogar hacia eso que es el mercado del arte, hacia eso que es un cierto capitalismo ya inmiscuido en el arte, ¿no? Que los discursos empiezan a cambiar, se empiezan a volver discursos que no es la única razón por la que se gestan, pero que de alguna manera son piedras angulares para que cambien las estéticas. Y ya los mismos artistas ni siquiera ven mal que el mismas instancias oficiales estén buscando cómo ser instituciones alternativas, por ejemplo, Exterés Arte Actual, que se gesta justo así, se presenta, ¿no? Como el espacio para las prácticas artísticas alternativas. Sin embargo, ya hay una conciencia muy clara de autogestión, ya hay una conciencia de que no únicamente el Estado, la instancia oficial es la que te va a dar la pauta para que tú vayas y busques ese otro
otro panorama, ese otro circuito un poco más amplio del que está en nuestro país, ¿no? Entonces, bajo esas inquietudes que tienen que ver ya más hacia la globalización, porque sabemos que ya toda la posmodernidad o las discusiones sobre teóricamente significa la posmodernidad, pues vamos a saber que todos los años 90 se va a empezar a cuestionar todas estas palabras del crecimiento, desarrollo, progreso, qué soy yo, dónde va la sociedad, todo esto. Entonces, pues ya a finales de los años 90 y como sabemos, se suele poner la imagen de los atentados a las Torres Gemelas como lo simbólico de la caída del posmodernismo para darle entrada a la globalización. Entonces, con esas nociones empiezan a gestarse estos espacios independientes de arte y ejemplos, la panadería, Temístocles, hay muchos más que no es aquí la idea, la Quiñonera después, bueno, lo que va a dar ahora en los 2000, pues las galerías, ¿no? Que ahorita se platica de ellas ante esta situación del proyecto del bosque de Chapultepec. Entonces, bueno, en los años 90, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que estos espacios van a estar presentando trabajos con otras investigaciones, con otras materialidades, con otras semánticas, con otras búsquedas matéricas, ¿no? Como les digo, otros materiales. Hay uno que me gusta mucho que es el Museo Salinas, que lo siento yo más como más, aunque no debo de juzgar desde esta parte tan subjetivo, pero lo entiendo un tanto más genuino, como este artista empieza a recopilar afiches referentes a Carlos Salinas de Gortari. Ya Carlos Salinas de Gortari ya no está en la presidencia, está Ernesto Zedillo, eso sucedió todo el error de diciembre, y empieza a poner todos estos afiches de Carlos Salinas de Gortari en el baño de su casa, o sea, el lugar más idóneo para hablar acerca de toda la política de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces invitaba a la gente a que entrara a su casa y que pues visitara su baño, que si tenía ganas de, pues no sé, ahí tener alguna, no sé, las necesidades fisiológicas humanas, pues que lo hiciera ahí, ¿no? Viendo a nuestro querido expresidente. Entonces, bueno, pues estos años 90, lo que sucede es que ya los espacios están respondiendo a otras nociones. Pero ¿qué va a pasar? Pues esa ilusión del neoliberalismo que se vende desde el Tratado de Libre Comercio, pues no, realmente no. Sabemos cuál es el mecanismo que tiene el capitalismo neoliberal, el hiperconsumismo, la hiperindividualización, inclusive el extremo de la globalización, ¿no? Sabemos cuáles son sus mecanismos y es fragmentar inclusive la identidad revolucionaria, que son nociones y cuestionamientos que nos dan mucho de discutir, sobre todo en esta actualidad que estamos viendo, y este año, como hemos visto estas manifestaciones que van desde el racismo, contra el racismo, contra lo clasista, contra muchas, evaluar nuestras identidades. Ahorita estamos en este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya para ir cerrando esta charla, este punto? ¿Qué es lo que sucede? Pues que llegamos a este nuevo siglo. Hay un tratar que la Ciudad de México se descentralice, que evidentemente no. Ahorita tenemos unos vueltos hacia atrás con toda esta centralización, toda en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, o sea, en el centro más de la capital, que podríamos discutir eso después, ¿no? Entonces, volvemos a observar que no, que aunque sea, pero bueno, por lo menos ya se tiene más noción que la descentralización es sana, que somos un país multicultural, que hay distintos polos de creación, que hay distintos polos donde se produce arte. Por ejemplo, Monterrey, Puebla, Tijuana, Mérida, Oaxaca, Chihuahua, donde estamos haciendo esta transmisión. Entonces, ya pues en estos momentos empiezan a surgir otros polos que están cuestionando la centralidad de nuestro identitario. Y no únicamente esto, estas últimas generaciones ya se está cuestionando toda la identidad misma, y no su identidad nacionalista, que viene ahí incluida, sino ya toda esta identidad globalizada que los medios de comunicación, las redes sociales están implementando en la mente de todos nosotros. Entonces, bueno, llegamos hasta este punto.
Se ven fisuras en todas estas discusiones. No se termina de consolidar ese modelo multicultural con diversos polos alrededor del país. Sin embargo, se sigue trabajando en ello. Los espacios independientes de arte trabajan desde cada una de sus regiones. No es lo mismo trabajar desde Tijuana, no es lo mismo trabajar desde Monterrey, no es lo mismo, aunque se permea nociones similares. Y todo esto lo digo, y todo esto puedo asegurarlo porque una de las últimas actividades que se hizo en automático fue justo hablar de ello. Se invitaron a distintos espacios independientes de México a que tuviéramos un encuentro que, bueno, no éramos muchos, éramos como 50, 60, y que lo tuvimos en uno de los museos de aquí de Monterrey, sí, desde lo oficial. ¿Por qué? Porque no, hay que utilizar también los medios oficiales para poder hablar sobre esa misma oficialidad, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos platicando, estuvieron pues distintos espacios y cada uno decía qué era lo que vivía, cómo lo concebía, cómo se entendía de funcionar. Entonces surgieron muchos datos, mucha información que este ejercicio que se hizo desde No Automático es parte también de una investigación que yo estoy realizando y que me da ciertos resultados, ¿no? Que pues son estos. Los voy a decir de una manera muy rápida para ya ir cerrando esto. ¿Qué es lo que hacen entonces los espacios independientes, alternativos, híbridos, vulnerables, fuera del circuito, como la que le quieras poner ahí? Pues normalmente esos espacios pueden lograr todo esto. Ser paradigmas de lo performático, porque estás ahí, estás en el espacio, resignificas los géneros, piensas en lo interpersonal, piensas en el concepto de autonomía, te consideras vulnerable a reconocerte con otro individuo, cuál es la hibridación que vives en tu comunidad, qué es lo simbólico, cuáles son las discusiones que tienes que tomar dentro de ahí mismo, aprendes, eres interdependiente con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es parte ya de cómo he estado actualizando esta investigación. Próximamente voy a publicar un libro que lo estaré compartiendo, que es gracias al apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo, del PAC, y bueno, pues se llama Entre lo instituyente y lo instituido, espacios independientes de arte en Monterrey. Me enfoco en Monterrey, pero justo lo que les acabo de presentar a una manera muy concisa y muy resumida es el capítulo número 1 de mi libro. Así que bueno, pues ya estaremos platicando de esto y pues muchas gracias por haberme acompañado. Gracias. Voy a dejar de compartirles aquí la pantalla, a ver si alguien tiene alguna pregunta, a ver si, no sé. Hola. Hola, Eliud. Hola. Ay, acá en la casa tengo un poquito más lento el internet, mil disculpas. No te preocupes. Muchas gracias, estuvo súper padre tu charla. Seguramente que para mucha gente que nos está viendo fue muy nutritiva, para nosotros también. Tenemos aquí solamente saludos. Nos preguntan cuáles son tus redes sociales. ¿Cuáles son mis redes sociales? Pues bueno, pues el Instagram es eliud.nava. Normalmente suelo utilizar ese medio para hablar de mis cosas personales, o sea, no entro ahí de repente con cosas artísticas, pero me enfoco muy en lo personal. Pero toda mi información, o sea, toda mi biografía y los proyectos que he realizado y demás, los pueden encontrar en eliudnava.net, que ese es mi página. Entonces, pues, si se quieren dar una vuelta, adelante. Ok. Dulce Lozano nos pregunta, ¿qué opinas de la nueva ley de espacios independientes? No la he leído, no sé a cuál específicamente nos estamos refiriendo, pero bueno, de lo último que yo revisé, que la verdad no suelo hacerlo porque a veces termino bien enojado conmigo mismo y sé que es importante para nutrir la misma investigación, pero desgraciadamente anterior, espero que haya cambiado este marco,
se le solía catalogar como dentro de salones de fiestas o cierto tipo de otros giros, que no era específicamente un espacio independiente de arte. Sin embargo, ya el FONCA pues ha estado trabajando este rubro de apoyos a espacios independientes. No Automático fue beneficiado de uno de esos apoyos y gracias al FONCA logramos hacer todo el proyecto de Desplazando el Centro, Apuntes sobre Disidencias, y pues tendré que leerlo para dar una mejor opinión. Muy bien. Bueno, Eliud, pues por parte de la Secretaría de Cultura, del Forcan Noreste y del Festival de Arte Nuevo, te quiero dar las gracias por tu charla. Recuerden que pueden ver todos estos materiales en el portal del festival, que es www.festivaldeartenuevo.com, y a través de sus redes sociales. Muchas gracias, Eliud. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.